Agradecemos también infinitamente a la audiencia que en una nueva jornada de Sendero Musical y posteriormente en Cantos de mi Tierra nos han seguido por enésima vez, y en el nombre de todos los sabios que nos han precedido en el curso de los siglos y que a través de su amor nos han dado la sabiduría y la enseñanza cósmica, muy especialmente nuestro Salvador y su quinto testigo, el Arcángel Samael, paz a todos vosotros y a vuestro espíritu. Enhorabuena en esta mañana, recordando siempre el trabajo sobre sí mismo, con el objetivo de despertar a nuestra conciencia crística, interna divinal, y poder avanzar en el campo que siempre le hemos propuesto, de lograr el proyecto de hombre en sí mismo y dejar de ser máquinas, autómatas o simple y llanamente personalidades que existimos porque no hay otra causación más profunda. Claro, Dani, hablando de eso, ¿cómo queda y de qué podemos hablar de eso que se llama autoobservación? Chicos, me parece, toca un poquito, ya que tú empiezas por ese tema, por esa parte que expusiste, a ver, ¿por qué la autoobservación y qué es de la clave del sol? Que uno habla, entre los gnósticos, se habla de una cosa que se llama la clave del sol, y bueno, que expliqué sencillamente para que la audiencia, que no ha visto, no ha oído nada de gnosis, pueda entender un poco. Gracias, Edesio. Es interesante hacer el planteamiento una vez más, o con una nueva tónica en el sentido de expansión o del alcance del entendimiento, porque inclusive hay grupos, vamos a decir los que le dan más certeza a la enseñanza del venerable Maestro Raúl, en ese caso, porque era más sencilla, más sintética, o él aclaraba lo que nosotros no entendíamos como grupo mayoritario, a las enseñanzas del Maestro Samael Aumbeor al respecto, que fue el que las develó. Entonces algunos de ellos dicen, porque realmente el punto es que no han comprendido, no han meditado al respecto, su conciencia superlativa no ha disertado internamente en comunión con su propio ser discernido a través de la autorreflexión evidente, dijéramos, el entendimiento profundo de ese principio gnóstico y psicológico, que es muy difícil porque es ella la única que puede percibirlo en su claridad y en su plenitud, de que haya necesidad de comprender lo que es la autoobservación psicológica y de manejar la atención en el tercer estado psicológico de la conciencia, que es el recuerdo de sí. Entonces muchos dicen que no, que eso no es necesario. Sin embargo, al tomar banalmente esta posición desde el punto de vista intelectual, por ser superficiales, dijéramos, o por ignorar en sí la exposición del Maestro Samael Aumbeor en su propia esencia, en su propio principio profundo, en el espíritu de la palabra, se ha devenido en el error de comprender algo y de asumir un principio gnóstico doctrinario equivocado, porque la autoobservación psicológica, que ya la vamos a discernir sobre el punto, a nuestro nivel y a nuestro alcance, y que recibamos la iluminación respectiva para ello, tiene un alcance muy profundo cuando a través de la atención se aprende a manejar el espacio y el sentido espacial conjuntamente con el recuerdo de sí. Es una amplitud y es una visión mayor, y es lo correcto, porque si no se discierne en el estado en que estamos, no estaremos conscientes del estado en que podemos superarnos, ni conoceríamos nunca el punto matemático del espacio donde nos desenvolvemos. Entonces siempre estaríamos en la horizontalidad de la vida. Pero para lograr el estado vertical necesitamos ese punto matemático de conexión, y ese punto matemático de conexión es en lo que respecta al recuerdo de sí y el manejo de la atención en la autoobservación plena, a plenitud. Todo eso es una sola cosa, dijéramos de forma sencilla, sino que en la disertación que estamos haciendo la separamos, pero ella está integrada. El error es que nosotros asumamos que eso es equivocado y que no es necesario. Claro, Dani, y fíjate tú lo que es la autoobservación. Cuando uno se pone en la realidad lo que es autoobservación, incluso autoobservarse, vamos a decir, valga la redundancia, está dándose de cuenta de todos los movimientos que hace, hasta un pie que mueva, sabe por qué lo hizo. Entonces, cuando uno está en ese estado, difícilmente uno cometa errores, y si los comete, ya es algo premeditado, ya es intencional, vamos a decirlo con otra profundidad. Sí, y mucho más allá, Edesio, hay el siguiente planteamiento a nivel reflexivo. El mundo ha mejorado, y fundamentalmente no solamente en el occidente, sino también ahora en el oriente, desde el punto de vista tecnológico, de comodidad y de confort y de sociabilidad,
inclusive hasta de hedonismo, desde el punto de vista del placer, es porque se ha modificado lo existencial a través del observable. Es decir, la observación permite, inclusive como método científico, de formular una serie de pasos aspirando a lo superior, aspirando a lo mejor, aspirando, entre comillas, a un cambio que socialmente existe a nivel tecnológico. Pero ese partió de qué? Del observable. Un ejemplo, teníamos al principio una silla, dijéramos, primaria de piedra, un banco de piedra, se observó y se talló de madera. Posteriormente se observó la mejoría que hubo en madera y se le agregó a través del observable la comodidad con respecto a otros elementos, la goma espuma, a recostarse, una palanca. Comodidad, pues. Y terminamos en la poltrona para ver televisión y terminamos con un control en la mano. Todo eso fue del observable. Claro. Del observable. Y estudiado después para Y estudiado, llevarlo. porque era incómodo pararse después de estar cómodo comiendo cotufita o lo que sea para darle volumen al televisor. que hicimos. A través del observable determinamos que era mejor un botón con un control en la mano. Esto es muy cómodo, muy chévere para el ego. Parece mentira, pero la autoobservación está en todo. Sí, entonces, en todo, en lo que es el mundo, se desarrolla en el mundo en exacto, general. entonces vemos que del observable ha mejorado la sociedad. Sin embargo, lo observable es exterior, porque también existe lo observado y lo que observa. Claro. Entonces, lo que es observado, en lo observable es el mundo estático exterior. Lo que se ve afuera, pues. Sí, pero internamente es dinámico, pero a nuestros ojos limitados, dijéramos, entre comillas, pecadores, o sea, porque es el yo el que mira por allí. Entonces, mejoramos una limitación o quedamos limitados a través de la tecnología. Eso es lo que se observa o lo observado. Sin embargo, lo que está observando ya pertenece al estado de nuestra atención, Aparte que es el principio dinámico, perceptivo, de nuestra esencia en el nivel, aunque sea embotellado o acondicionado, en que se encuentra. Ahí funcionan los 5 sentidos de percepción. Sí, sensorial. integrado. Y los otros 7 también en la medida que se Sí. tengan de alguna manera funcionando, porque ellos funcionan, pero a nivel metabólico, simple y llanamente. sí. Ajá, pero sin embargo el que trabaja sobre sí mismo puede salir de ese nivel metabólico, dijéramos así, y convertirlo en sentidos psíquicos de percepción directa de la vida universal. Pero ya en profundidad. Ya en profundidad. Entonces vemos que lo observable es una visión limitada hacia afuera, dentro del marco de lo que se observa, para mejoría, repito, con el propósito de orientación colectiva. Observamos que ya estamos comprendiendo lo que es ese estado de atención. Pero lo que plantea el gnosticismo es mucho más profundo, porque el que hemos mencionado, que es lo observable y lo observado, es totalmente mecánico, exterior, aunque internamente sea dinámico. Pero es subjetivo, ¿por qué? Porque pertenece al mundo sensorial externo, pertenece a las leyes que regulan el mundo físico y sus 48 leyes, 48 leyes, pero no nos llevan a nosotros ni al despertar de la conciencia, ni en la liberación. Más bien, produce y nos sumerge profundamente más en la Los fascinación. duerme más, vamos a decirlo así. Correctamente. Y en el sueño, ¿por qué? Porque nos identificamos. Porque Claro. ese es el proceso. Ajá, así es la cosa, Vani. Entonces, hablando de lo que es la autoobservación, esa es una principal herramienta que tenemos para desenvolverla en lo que es nuestra vida, tanto en la parte física como en la parte interna, ¿verdad que sí? Sí, correctamente, porque ahora damos el paso siguiente en el análisis, entonces vamos a observar, dentro del principio que estamos manejando de psicología, de que existe ahora el aspecto interno en nosotros, no el sensorial. ¿Y qué percibimos allí? Percibimos nuestra personalidad, que ella no es la que observa. Observamos los principios que rigen nuestra vida internamente a través de los éteres, que es el principio vital o el Igansarira de los indostanes, de la antigüedad, dentro del marco contextual que ellos han comprendido lo que es la constitución del hombre en sí mismo, pero tampoco eso observa, aunque nos permite la percepción, porque la visión corresponde a dos éteres superiores, que es el luminoso y el reflector. Entonces vemos allí que aunque de alguna manera interactúan, no pertenece la observación directa de nosotros a ese nivel. Ahora, al yo de la psicología sí, porque él contiene en sí misma embotellada y acondicionada nuestra esencia,
que es la tragedia o lo trágico, que es lo lamentable y que es, dijéramos, el estado en que nos encontramos, tanto individual como colectivo, como globalmente en el mundo. Es decir, la esencia colectiva y las masas humanas están en un estado de sopor, de hipnosis, de la cual debemos despertar, y es la propuesta esta mañana, tanto de Decio como de este servidor y de Sendero Musical. Sí, así es. Bueno, estamos hablando de la autoobservación, algo muy importante, porque cuando uno se autoobserva y anda todo el tiempo autoobservándose, ya nuestra conciencia tiene un nivel ya bastante avanzado en lo que se llama el despertar, ¿verdad? Porque si tú andas pendiente en todo lo que tú vas a hacer y te andas autoobservando, nuestra esencia, nuestra conciencia está activa, ¿verdad? No digamos a un nivel tan superior, pero por lo menos una parte que nosotros más o menos es necesario para vivir cómodo y tranquilo y sin cometer errores tan fácil, está más o menos para ese bien de uno, está a su nivel. Ahora, eso lo conseguimos más que todo en la autoobservación, ¿verdad? Ciertamente, de eso, y como estamos aclarando lo máximo que podemos esos principios y los porqués, para que no sea algo mecánico, cooperando con la audiencia, también en su nivel, de alguna manera, y compartiendo en exhortación para edificación de nuestra propia vida, que es la esencia de este programa. Gracias a ti, que la Madre Divina por ello te dé plenitud e iluminación y salud. En todo caso, estamos ampliando de alguna manera, repito, en el sentido de que podamos tener más elementos de análisis, porque tenemos la conciencia muy aletargada, y en el fondo la enseñanza es para la esencia, no es para el yo. Tratando de romper con eso, estamos haciendo esta exposición. Ahora bien, hicimos una diferencia profunda. Aunque la visión nuestra física, que es la vista, pertenece a los funcionamientos de los éteres superiores, el luminoso, en este caso, porque el reflector tiene que ver con la voluntad, las aspiraciones, etc. De allí no sale la observación y la autoobservación como principio dinámico, pero sí devenir de la esencia. Porque lo que observa y lo que autoobserva no puede ser orgánico, ni puede ser patológico. Es más, no puede ser psicológico, porque el yo es psicológico, pero hasta ahí llegó, no es causal. Sin embargo, lo que ve realmente, los ojos profundos verdaderos, la visión correcta y dinámica y crística y solar, deviene de niveles más profundos, es decir, de ese caudal espiritual divino causal. Entonces, allí aparece la esencia. Ese sería como que analizara lo que ve, ¿verdad? Sí, esa es la esencia. Ajá, ella sí puede percibir en un plano superlativo de causación todo lo que deviene inferiormente. ¿Dónde está nuestro error? Que nosotros queremos ver de la concha hacia adentro del fruto, y no, es al contrario. Primero es el centro del fruto como semilla y se desarrolla hacia afuera hasta la piel, hasta la concha. Nosotros somos al contrario porque somos personas y creemos que nos las sabemos todas, pero es un error del yo. Entonces, es interesante que lleguemos a este punto. Entonces, lo que observa, ya sea en autoobservación o ya sea observando, tanto interna como externamente, pertenece a la esencia. Es lo ideal y debiera ser lo natural. Pero en nuestro caso, y en el caso de la mayoría de la población del planeta, como estamos en un estado de sosiego, estamos en un estado de conciencia letargada, el que mira es el yo, ya sea codicioso, ya sea envidioso, ya sea lujurioso, ya sea corrupto, ya sea violento o iracundo, ya sea perezoso, goloso, etc. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo y que tú lo has mencionado varias veces reiterativamente, y lo hacemos por enésima vez, en forma contumante, con el propósito de orientación colectiva a nuestra audiencia? Debemos ser autorresponsables y corregir esa tensión en el sentido de no darle más oportunidad al yo que mire, que utilice nuestros ojos para mirar, porque por eso es que somos ciegos mirando. Nosotros miramos pero no vemos. Ahora, si la esencia se adueña de ese proceso de percepción tocado por nuestro Dios interno, entonces ya sí se cumpliría lo correcto, que mirando vemos y escuchando oímos. Al propósito, tú hablaste de ahorita, autoobservado y autoobservando. Yo quiero que diferencie un poco y que le aclare un poco la audiencia de eso. Sí, porque fíjate, en ese estado ya de observación en sí a plenitud, es decir, que no está en manos del yo psicológico, sino en la esencia, allí se abre un sentido espacial que es inherente a nosotros, pero que está en un estado de degeneramiento porque no lo usamos. Un ejemplo, cuando uno
por una enfermedad, por mala circulación o por un golpe, accidente o lo que sea, se daña un brazo, generalmente es tratado, pero después necesita cierta terapia como fisioterapia, con el propósito de activarlo, porque órgano que no se use se atrofia. Así pasa con el sentido espacial de la esencia, que es la autoobservación. La autoobservación no es un invento del maestro Samael, ni de los budistas que conocen los prajnaparamitas, ni tampoco es una práctica, es un ejercicio psicológico, no. Es un sentido como las manos, como el tacto, es un sentido como el olfato, es un sentido como los oídos, que pertenece a la pituitaria y a la pineal, pero que nosotros tenemos atrofiado porque desde hace muchos añales, siglos y milenios nosotros no hemos podido activar porque nos encontramos en un estado realmente en el Kali Yuga de sueño. Y hay muchas causas, pero el sueño ha sido muy profundo. Recuerden ustedes lo que aconteció en el origen del ego, que el resultado fue que nos enamoramos de la vida y nos ilusionamos. Y ese fue el gran error. Entonces todavía estamos ilusionados de la vida y nos olvidamos del ser. Entonces por eso es que ya cuando la esencia comprende todas estas cosas y ve a plenitud, entonces ella en su sentido espacial de percepción, que deviene de las causas naturales, a un plano inferior de ver como si estuviera montado en una torre luminosa, ardiente, y puede ver todo lo que acontece abajo como un valle. Entonces ella puede autoobservarse y puede autoobservar. Es decir, a sí misma y hacia afuera. A sí misma como testigo y como protagonista, y hacia afuera como testigo para dar un testimonio. Entonces vemos dos visiones que es una misma. Pero aquí la clave es manejar la atención, que es lo que estamos tratando de analizar. Que es la autoobservación. Y es la propuesta de esta mañana, que necesitamos comprender a plenitud la clave sol. La clave sol ya es determinante o es inherente a lo que autoobserva, a lo autoobservable y a la autoobservación interior profunda de nuestra propia psique. Bueno, Dani, tú estuvimos hablando y tú mencionaste un poco lo que es clave del sol, la palabra clave del sol. Esa la nombré yo al empezar el programa. Ahora yo quiero que tú le hagas una explicación fácil de que la gente lo entienda, el público la audiencia que nunca ha oído lo que es Gnosis, para que ellos sepan de qué se trata. Gracias, Edesio. Recuerdo a la audiencia que nos ha seguido de que en el contexto de nuestros mensajes y de este compartir maravilloso de exhortación y para edificación, a veces convertimos nosotros estas ondas maravillosas del micrófono desde el cual transmitimos. Dijimos que en momentos en tribuna, dijimos que en momentos en púlpito, o en cátedra, o en oratorio. Y es interesante mencionar esto porque abarcamos varios aspectos del conocimiento. Sin embargo, quiero, en forma muy responsable, exhortar muy especialmente en estos instantes a quien me escucha, muy específicamente si ha estudiado la Gnosis, y mucho más profundamente aún si es partícipe de alguna institución gnóstica, con respecto a la seriedad de esta aclaratoria. En lo que respecta a mí, que me consta, doy testimonio y soy testigo de que la clave sol, que es el manejo consciente de la atención en el tercer estado de la conciencia, nos permite realmente el despertar y mantener la conciencia continua. Los verdaderos destellos, que son los primeros pasos que se dan en el despertar de la conciencia, realmente se logran es allí, porque el que despierta aquí, despierta en cualquier plano de conciencia cósmica o en cualquier dimensión de la naturaleza y del cosmos. Bien lo sabemos nosotros, pero aquel que realmente le atribuye o niega o rechaza como principio doctrinario, formulativo y como técnica la clave de sol, realmente no ha comprendido el trabajo sobre sí mismo. En ese sentido, soy lapidarios estrictamente y repito que dentro del marco de la seriedad, no solamente de que nos permite la locución de este programa, sino el derecho de la palabra, de dar testimonio de la enseñanza gnóstica y crística, quiero hacer énfasis allí en la gravedad de ese punto. Terminando con la aclaratoria y la exhortación, la clave de sol es el manejo formulativo y dinámico de la atención
cuando la esencia